evaluado en el examen final. Lo que vimos en la primera, en la segunda o en la tercera unidad no lo vamos a considerar para efectos de examen final, solo unidades 3 y 4. Perdón, solo unidades 4 y 5. La unidad 4, en la que hemos abordado el tema de la familia y estamos por abordar el de la sucesión, y en la unidad 5, en donde estudiaremos las obligaciones y los contratos. Realmente estas dos unidades son las más pequeñas del curso, la quinta incluso más chica que la cuarta. El contenido que entra en este examen final es relativamente pequeño comparado con lo que hemos evaluado en el primero y en el segundo parcial. La verdad es que este debiera ser el examen más sencillo que hay. Sin embargo, no se vayan a detener, por favor, porque lo que ocurre es que recuerdo yo que cuando preguntaba la última vez ya habían quienes habían aprobado el curso con el primero y el segundo parcial. Sin embargo, hay otros que llevan buena zona, pero que todavía les falta. Por ejemplo, alguien que tenga 45, 50 puntos de zona, por ejemplo, 45 quiere decir que tiene que sacar 16 de 30 y suena como que es sencillo, ¿verdad? Como que es fácil conseguirlo. Y la verdad es que no debiera tener dificultades. Sin embargo, algo que ocurre fácilmente es que nos atengamos, ¿ya? Como falta poco, pues creemos que ya las cosas están hechas y no, hay que darle con la misma diligencia a estos últimos momentos. No tenemos que descuidarnos porque los antecedentes que hay nos muestran que hay personas que llegan a tener 50 puntos de zona, pero se descuidan tanto que como es tan poquito el contenido, no logran sacar lo que falta. Entonces no nos vayamos a descuidar. Hay que recordar que al final de cuentas esa zona que han acumulado ustedes es consecuencia de un esfuerzo que se ha hecho de manera espontánea, pero en otras ocasiones también ese esfuerzo se ha hecho por la coacción de aquellas actividades de zona que acostumbrábamos a hacer semanalmente. Esas actividades nos obligaban a estar estudiando, a estar repasando, a fortalecer nuestros conocimientos. Pero a partir de ahora prácticamente esas actividades ya terminaron, ya no vamos a tener esas actividades. Ya de aquí en adelante lo que queda es solamente estar estudiando sin esa presión de un cuestionario semanal y prepararnos para ese examen final. Ya para eso falta bastante. Ya falta poco tiempo porque estamos hablando de que las clases estarán terminando, si mucho, en la primera semana de noviembre y estaríamos ya solamente con exámenes finales. Entonces, lo que queda del semestre ya es poco. No nos vayamos a descuidar. Bien. Y antes de seguir avanzando, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Sí, Giselle. Buenas tardes, licenciado. Solo con una duda. El examen extemporáneo, lo que se lo van a realizar será por medio de la plataforma de Moodle. Las instrucciones de ese examen se las doy mañana en la reunión a las que tendrán que presentarse. Muy bien, gracias, licenciado. Para servirle. Bien, entonces, si no hay más, vamos a seguir avanzando. ¿Se recuerdan qué era lo que estábamos viendo el último día? Si no estoy mal, licenciado, estamos viendo sobre la sucesión, no, sí, sobre la sucesión y la tutela del pater, no sé si del paterfamilias o del padre, no recuerdo bien. Es lo Pero no, mismo, es lo mismo. El pater familias es el padre, ¿verdad? Pater familias es el único sujeto de derecho, es el sui juris. Bien, entonces, ¿se recuerdan? Vimos la diferencia entre la tutela y la curatela. Si tuviéramos que identificar diferencias entre tutela y curatela, ¿cuál se nos ocurre que hay? ¿Qué diferencia hay entre tutela y curatela?
La edad, dice David. Muy bien. Si un pater familias deja a un hijo de 16 años, ¿qué necesita? ¿Tutor o curador? Tutor. Tutor de 16 años. Está bien distribuida la respuesta. Hay quienes dicen tutor y hay quienes dicen curador. De 16 años. Es un niño, es un varón de 16 años. Sí, en general, a los 16 años ya se pasó la pubertad, ¿verdad? Entonces, como ya puede procrear, que son los 14 años en general, pues entonces ya no necesita de un tutor, necesita de un curador. Y si alguien deja a 3 hijos, deja a un hijo de 16, a un hijo de 21 y a un hijo de 26, ¿será que necesita dejar tutor? Los hijos tienen 16, 23 y 26. ¿Necesita dejar tutor? Muy bien, la respuesta es no, no necesita dejar tutor, ¿ya? Para 16, 23 y 26 años no se necesita de tutor. Ahora, ¿se necesita de curador? Curador, si deja hijos de 16, 23 y 26. Sí, licenciado. Sí, ahí sí se necesita de curador. Se necesita de curador para el de 16, para el de 23 también, ¿ya? Porque ¿a qué edad se considera que alguien es mayor de edad en Roma? A los 25. A los 25 años. Entonces, cabalmente, el de 26 ya no necesita ni tutor ni curador, pero el de 23 y el de 16 sí todavía necesitaría un curador, necesitaría cada uno de ellos, o uno para los dos, dependiendo de las circunstancias. Muy bien. Entonces, hablamos de los esclavos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los esclavos? Hablando de los esclavos, ¿cuáles son las fuentes de esclavitud? Eso es lo que teníamos pendiente. Las fuentes de esclavitud. Entonces, permítanme ahora. Bien, vamos a donde estábamos. Esto es lo que estuvimos estudiando. Hablamos de la tutela, de la curatela, y que en ambos casos estas pueden ser testamentaria, legítima o dativa. Legítima cuando estaba en el derecho, ¿verdad? Testamentaria cuando estaba en el testamento y dativa cuando era una decisión del magistrado. Bien, ahora vamos a hablar de la esclavitud. ¿Cuál es la fuente más importante de esclavitud? A nosotros hoy se nos podría ocurrir que una fuente importante de esclavitud debiera ser la procreación natural de los esclavos, ¿verdad? Tengo una esclava, tengo un esclavo, se da la reproducción, entonces voy a tener esclavitos y así cuando sienta voy a tener una gran cantidad de esclavos. La reproducción natural puede permitirnos llegar a tener cada vez más esclavos. Sin embargo, los romanos no lo pensaron así. Y es que realmente tampoco los patronos hoy piensan de esa manera. Veamos algunos ejemplos de nuestra sociedad contemporáneamente. Contemporáneamente, por ejemplo, los patronos normalmente prohíben las relaciones románticas en los lugares de trabajo. ¿Y por qué prohíben las relaciones románticas? Bueno, pues porque resulta que cuando aquellos están enamorados, bueno, pues empiezan a través del chat,
a través de la extensión de teléfono, ¿verdad? A estar hablando calladitos el uno con el otro. Bueno, pues eso es lo que están haciendo en el lugar del trabajo, pero ¿y qué pasa con la actividad de la empresa entonces? Ha quedado de lado. Y eso es cuando están contentos, ¿verdad? Y cuando están peleando, ¿qué ocurre? Cuando están peleando, alarán todos los que están alrededor de ellos, ¿verdad? Sus compañeros de trabajo empiezan a tomar partido de que sí, que él tiene la razón, que ella la tiene, y en gran discusión ahí en el lugar de trabajo y se les olvida que están trabajando. Eso le molesta al patrono y por eso entonces lo más práctico es prohibir ese tipo de relaciones. Igual ocurría en aquella época. Imagínense que el esclavo y la esclava empiezan a enamorarse, entonces se les olvida trabajar y por tanto ya no se va a producir. Entonces eso no es lo que se veía como una mejor opción en aquella época tampoco. Ahora imagínense, ¿qué ocurre cuando hay un puesto de trabajo disponible y llega una señora en estado de gestación? ¿Será que tiene esta señora en gestación la posibilidad de ser contratada? No. Actualmente los patronos no están dispuestos a contratar a las mujeres que están en gestación. ¿Y por qué? Porque la señora que está en gestación normalmente presenta un carácter complicado, ¿verdad? Y eso es propio de la naturaleza de la maternidad. Entonces resulta que tener ese trato con una persona con mal carácter es complicado y por tanto mejor no tenerlo, ¿verdad? Mejor buscar a alguien que no esté en gestación. Ahora, y si la señora, por ejemplo, vive algunas dificultades, algunos problemas en ese proceso de gestación, pues seguramente va a estar pidiendo permiso para ir con el ginecólogo. De repente, si la situación se complica, podría estar siendo suspendida incluso antes del momento que corresponde. Y en ese contexto, ¿qué pasa con la empresa? Se queda sin una persona que ofrezca los servicios, que produzca para el negocio. Entonces, por eso los patronos dicen, no, 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 no. Ahora imagínense que se trata de una mujer que logra pasar su periodo de gestación, viene luego su pre y su postnatal, se va a ir de la empresa y de igual manera, pues es un trabajador menos al final de cuentas. Ahora, cuando regrese con el niño, nos lo va a presentar y nos va a decir, ya está por vencer mi postnatal, ya mañana me toca reincorporarme, pero ahí se recuerdan que tengo derecho a 1 hora de lactancia por 1 año completo, así que ¿qué quieren? ¿Que venga temprano? Perdón, ¿que venga tarde o que me vaya temprano? Entonces, ¿qué significa eso? 1 hora menos de trabajo. Por otro lado, sabemos que esta señora goza de inamovilidad, de conformidad con el Código de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los patronos? No, 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 no. Igual ocurría ya en la época de la esclavitud. En la época de la esclavitud significaba, por ejemplo, que entonces había que cuidar a la esclava durante el periodo de gestación, había que cuidarla y atender el parto, había que cuidarla después del proceso del parto para que estuviera sana, alimentara bien al niño, había que cuidar al niño porque no es de que naciste esclavito, ya es hora de trabajar, no, había que formarlo, ¿verdad? Entonces, para todo eso se requería tiempo, se requería recursos para cubrir las necesidades del esclavito hasta que llegara realmente a poder producir. Bajo esas circunstancias, en aquella época dijeron los romanos, no, eso de la esclavitud, de hacernos más esclavos mediante la reproducción natural no es lo más lógico. En ese contexto no es esa la principal fuente. La reproducción de los esclavos no es una fuente de esclavitud primordial en aquella época. Claro, los que nacían de mujeres esclavas eran esclavos, pero no es que esa fuera la fuente más importante. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda, diríamos, compra y venta de esclavos. Podríamos comprar esclavos y así logramos tener más. Muy bien, pero ¿quiénes quieren comprar esclavos? Todos quieren tener cada vez más esclavos. Todos quieren conseguir esclavos porque son los esclavos los que producen. Todos quieren comprarlos. Ahora, ¿y quién quiere venderlos? Casi nadie quiere venderlos. Entonces, muchos queriendo comprar y muy pocos queriendo vender. Entonces, no es posible pensar que el mercado de esclavos era la principal fuente. Ahora, ¿qué esclavos eran los que podríamos encontrar ahí disponibles en el mercado? Pues de repente esclavos viejos, débiles, esclavos enfermos
o peor todavía, ¿verdad? Esclavos que estuvieran ahí, que fueran capaces de organizar a los demás para hacer una rebelión, como por ejemplo Espartaco, ¿verdad? Que fue un esclavo importante en la historia de Roma también. Entonces, bajo esas circunstancias, pensar que la compraventa de esclavos podía ser una fuente de esclavitud importante en Roma, no lo fue. Entonces, ¿qué nos queda? ¿De dónde iban a conseguir esclavos los romanos? La principal fuente de esclavitud fue la guerra. Los cautivos de guerra fueron los principales como fuente de esclavitud, el cautiverio de guerra. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que venían los romanos y le hacían la guerra al pueblo vecino. Al derrotarlo, se quedaban con sus tierras, sus riquezas y esclavizaban a los habitantes. Entonces, la guerra era la principal fuente de esclavitud. Los romanos conseguían esclavos gracias a la guerra. Y por eso es que Roma se fue expandiendo. Vimos que en su momento Roma era solamente esa pequeña ciudad que está allá en la bota itálica y con el paso del tiempo llegó a ocupar el territorio de Europa, de Asia, la parte norte de África. ¿Por qué se extendió tanto Roma? Porque le hizo la guerra a los pueblos vecinos, los dominó y los esclavizó. La guerra fue la principal fuente de esclavitud. Los cautivos de guerra son los que se convierten en esclavos. El cautiverio de guerra es la principal fuente de esclavitud. Bien, ahora hablemos de otro tema, el de los equiparables a esclavos. ¿Y quiénes son los equiparables a esclavos? Equiparables a esclavos van a ser aquellas, no podemos llamarlos personas del todo, ¿verdad? Porque se recuerdan, los esclavos no eran personas. Bueno, pues los equiparables a esclavos van a ser algunos sujetos que cuando se les tiene dentro de la casa, se les va a dar el trato de un esclavo, sin que sean esclavos. Son equiparables. Y veamos a quienes se tiene como equiparables de esclavos. Bueno, pues resulta que allá en la ciudad de Roma era posible encontrar de repente a algunos niños deambulando, niños que habían sido abandonados por sus padres, así como ocurre hoy todavía, ¿verdad? Nosotros sabemos que de repente en bancas de la iglesia, por ahí dejan algunos niños, otros niños quedan en la calle, abandonados por sus padres. Bueno, pues eso ocurría también allá en Roma. Había padres que dejaban abandonados a sus hijos. Esos niños abandonados podían ser tomados por un paterfamilias. El paterfamilias tomaba al niño y se lo llevaba a su casa. Pero no quiere decir que, ¡ay, qué bueno es ese paterfamilias! Ha adoptado a ese niño para tratarlo como hijo. No. Esos niños abandonados eran tomados por los paterfamilias, llevados a la casa y luego tratados como esclavos. Y eran tratados como esclavos hasta que cumplían la mayoría de edad. Cuando alcanzaban los 25 años, esos niños eran dejados en libertad. Esos niños abandonados, que eran abrigados por los paterfamilias, no eran esclavos, pero en tanto vivían en la casa del paterfamilias, eran tratados como esclavos. Cuando cumplían los 25 años, se les dejaba en libertad. Eran equiparables a esclavos. ¿Qué otro ejemplo tenemos dentro de los equiparables a esclavos? Los padres de familia, los paterfamilias allá en Roma, podían vender a sus hijos. Hoy eso no puede ser una práctica. Hoy eso es un delito, el delito de trata. La trata lo que implica es la posibilidad de que alguien venga y busque vender a una persona. Bueno, pues resulta que allá en Roma eso no era un delito. Allá en Roma los padres podían vender a sus hijos. Entonces, si yo venía y compraba al hijo de alguien, me lo llevaba a la casa. ¿Pero era esclavo? No, no era esclavo, pero sí equiparable a esclavo. A ese niño que yo había comprado, le daba el trato de esclavo hasta que alcanzara su mayoría de edad. Cuando llegaba a los 25 años, entonces yo tenía que dejarlo en libertad. Por eso también es un equiparable a esclavo. ¿Qué otros casos hay? Por ejemplo, si alguien comete un hurto, un robo, bueno, pues resulta que esta persona podía ser condenada
a tener que pagar aquello que se robó, aquello que hurtó. Pero ¿y de dónde va a pagar? Pues normalmente lo que ocurría en ese contexto es que se le llevaba a la casa de donde había robado, de donde había hurtado, y se le obligaba a trabajar como esclavo. Entonces el trato es similar al de un esclavo, pero ¿conseguía en algún momento su libertad? Claro, cuando con el trabajo que estaba haciendo lograba crear la riqueza que él había robado, que había hurtado, y consecuentemente lograba reponer aquello que en su momento tomó sin permiso, pues entonces quedaba en libertad. Es otra vez un ejemplo de alguien que es equiparable a esclavo. Lo mismo ocurre con las personas que tienen deudas en un principio. ¿Se recuerdan cuando vimos allá en la segunda unidad del proceso civil y decíamos que aquellas personas que no cumplían con la ejecución de la sentencia, pues podían ser aprehendidas corporalmente por el acreedor, se las llevaba a la casa, los sacaba a pasear 3 veces durante 60 días a la plaza, y si nadie en algún momento se apiadaba y pagaba por él, pues entonces tenía opciones de esclavizarlo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que así como podía esclavizarlo, podía matarlo, podía desterrarlo, pues llega el momento en el cual se dice, muy bien, lo va a poder esclavizar, pero ya no para toda la vida como era al principio, sino lo va a poder tratar como un esclavo en tanto logra recuperar aquello que le debe. Cuando usted ya se sienta que la deuda está saldada, entonces lo deja en libertad. Otra vez estamos ante un ejemplo de alguien que es equiparable a esclavo. Bien, ¿qué otro elemento podemos tratar acá? La manumisión. ¿A qué se refiere la manumisión? La manumisión viene a ser una decisión, viene a ser un acto que va a tomar el amo con relación a su esclavo. El amo va a poder darle la libertad al esclavo y el esclavo entonces, una vez es declarado libre, va a poder ser considerado en ciertas ocasiones, en cierto momento de la historia de Roma, va a poder ser considerado ya un ciudadano. Entonces, eso es la manumisión. La manumisión es el medio por el cual el amo prácticamente le da la libertad al esclavo. Ahora, esa manumisión se podía dar de 3 maneras. La manumisión podía ser testamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paterfamilias podía en su testamento consignar que iba a darle la libertad a su esclavo cuando él muriera. Podía darle la libertad a 1, a 2, a 3, a algunos esclavos, ¿ya? Él era libre para decidir sobre la libertad de sus esclavos y eso tenía que consignarlo en su testamento. Si él manifestaba en su testamento eso, estamos ante una manumisión testamentaria. Nos damos cuenta, ya hemos hablado de algunos elementos que pueden estar contenidos en un testamento. ¿Se recuerdan? En la clase anterior señalábamos que la tutela podía estar en el testamento, que la curatela podía estar en el testamento, y hoy estamos hablando de que la manumisión también puede estar contenida en un testamento. Entonces, esa manumisión que está contenida en un testamento, en donde un paterfamilias le da la libertad a su esclavo o a sus esclavos, se conoce como la manumisión testamentaria. Bien, ahora, hemos dicho que son 3 las formas de conseguir esa manumisión. Una es la que hemos descrito en el testamento. Ahora veamos las otras 2. Existe la posibilidad de que el paterfamilias en vida, porque con el testamento hay que esperar la muerte del paterfamilias para que entonces se le tenga en libertad al esclavo, ¿verdad? Si el paterfamilias no muere, el esclavo no puede quedar libre en la testamentaria. Ahora, el paterfamilias en vida puede tomar la decisión que su esclavo quede en libertad. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues puede ir ante un magistrado. ¿Ante qué magistrado? Si recuerdan, cuando estudiamos nuestra primera unidad, hablamos de una magistratura que se encargaba de llevar un libro en donde se registraban o se inscribían los ciudadanos de Roma, ¿verdad? Bueno, pues resulta que yo, paterfamilias, puedo ir ante ese magistrado y solicitar que inscriba como ciudadano a uno de mis esclavos. Si yo consigo que ese esclavo sea inscrito,
el esclavo prácticamente deja de ser tal y se vuelve una persona, un ciudadano romano, alguien libre, ¿ya? Eso fue porque así lo decidí y fui ante un magistrado. Y la tercera manera, se recuerdan que cuando estudiamos el proceso civil en Roma, hablamos de que había las acciones legales, luego hablamos del procedimiento formulario y finalmente señalamos que estaba el procedimiento extraordinario. Bueno, pues el procedimiento extraordinario decíamos que en un principio se llamó extraordinario porque era utilizado para casos particulares, para casos específicos, para temas bien definidos. Bueno, pues uno de esos temas era el estado de libertad. Bueno, pues si alguien está pensando en darle la libertad a su esclavo, quiere decir que va a modificar su estado de libertad. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted quiere darle la libertad a su esclavo, lo que tiene que hacer es seguir un procedimiento judicial. ¿Cuál? El extraordinario, para poder darle la libertad a su esclavo. Entonces, ahí tenemos los tres medios, los tres mecanismos, los tres caminos que se pueden seguir para la manumisión de los esclavos. ¿Qué ocurría con esos esclavos? Esos esclavos que habían sido liberados van a pasar a formar un grupo. ¿Qué grupo? Un grupo social llamado los liberti. Los liberti. Los liberti es un grupo social integrado por aquellos que han sido liberados, aquellos que alguna vez fueron esclavos y han sido manumitidos. Ellos forman este grupo social, los liberti. Ahora, los liberti van a dar lugar a hablar del concepto derecho de patronato. Derecho de patronato. Aquí hay que recordar que si estamos hablando de un derecho, necesariamente también existe una obligación, porque se recuerdan, el derecho es bilateral. ¿Y qué significa que el derecho sea bilateral? Significa que ante un elemento siempre hay otro, ¿verdad? Si hay un derecho, tiene que haber una obligación. Si hay una obligación, tiene que haber un derecho. Por eso es bilateral. No puedo decir yo que en este mundo hay una persona que tiene un derecho y ¿quién es el obligado? Nadie. Eso no puede darse. O no podemos decir, hay alguien que está obligado. Ah, sí, tiene una obligación. Sí, tiene una obligación. ¿Y quién tiene derecho a exigir el cumplimiento de esta? Pues nadie. Entonces, no se puede. En el derecho, la bilateralidad es una característica. Todo derecho implica una obligación. Y en este caso, cuando hablamos del derecho de patronato, si existe el derecho de patronato, quiere decir que por el otro lado existe la obligación. El derecho de patronato, ¿quién lo tiene? Volvemos a la relación entre el que fue amo y el que fue esclavo, entre el amo y el liberti. Entonces resulta que el amo o el que fue amo, aquel amo que ha dado la manumisión de su esclavo, va a conservar un derecho que se conoce como el derecho de patronato. Mientras que aquel que fue esclavo y ha sido liberado, va a conservar una obligación, la obligación de patronato. Entonces, el derecho de patronato le corresponde al que fue amo y la obligación le corresponde al que fue esclavo. ¿En qué consiste el derecho de patronato? El derecho de patronato significa que si yo soy el amo y declaro o doy en libertad a mi esclavo, yo tengo un derecho. Ese derecho se llama derecho de patronato. ¿En qué consiste el derecho de patronato? Resulta que si yo soy el amo y tengo un problema, pues en ese problema, para poder resolverlo, en esa dificultad que estoy enfrentando, puedo necesitar del apoyo de alguien. Entonces, si yo alguna vez tuve un esclavo, hoy tengo dificultades para hacer algo y necesito que alguien me apoye, pues puedo ir con aquel que antes fue mi esclavo.
y decirle que necesito de su ayuda. Y aquel está obligado a regresar y decirme, pues te apoyo porque tú me diste la libertad en su momento. Eso es el derecho de patronato. Yo tengo la posibilidad de pedir ese apoyo, ese auxilio. Eso es el derecho. Y en tanto que del lado del que ahora es un liberty, existe una obligación. Y la obligación implica que él tendrá que acudir a apoyar a aquel que en su momento fue amo. Ahora, ¿qué ocurre con este derecho y esta obligación? Se puede transmitir, se puede heredar, diríamos en términos coloquiales, se puede trasladar de una persona a su sucesor, y aquí se dice que el derecho se puede transmitir. El derecho se puede transmitir. Eso quiere decir que yo, pater familias, he dado la libertad a un esclavo y entonces tengo un derecho. Yo he manumitido a un esclavo, tengo un derecho. Ese derecho lo puedo transmitir. Si yo fallezco, si yo muero, pues es posible que quien me siga en el lugar, pueda exigir lo mismo. Eso quiere decir que quien me siga en la posición, va a llegar el momento cuando yo haya muerto y va a decir, mira, ¿te recordás que fuiste esclavo, por ejemplo, de mi papá, verdad? Fuiste esclavo. Sí, fui esclavo. Pues fíjate que ahora necesitamos de tu ayuda. Así que, por favor, ven. Y aquel no podía negarse. Era su obligación. Tenía que acudir a apoyar a los hijos de aquel que había sido su amo. Ahora, hemos dicho entonces que el derecho de patronato se puede transmitir. ¿Qué pasa con la obligación? ¿La obligación también se puede transmitir? La obligación no. La obligación no se podía transmitir. Eso quiere decir que si yo necesito el apoyo, será el apoyo del que antes fue el esclavo. Si ha muerto este señor, no puedo decir, miren muchachos, ustedes son hijos de aquel que fue esclavo alguna vez, ¿verdad? Que yo le di la libertad. Sí, nosotros somos los hijos de él. Pues fíjense que yo necesito ayuda porque estoy viviendo una situación difícil. Pues lástima, ¿verdad? Ya murió mi papá, él era el que fue esclavo, nosotros ya no. Nosotros no tenemos por qué ayudarte. Obligación no tenemos. La obligación no se podía transmitir. El derecho de patronato sí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por mi parte, no, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces con esto estamos terminando lo relacionado con la familia en Roma. Nos queda pendiente seguir hablando de la sucesión. Entonces avancemos ahora con la sucesión. La sucesión. La sucesión ya hemos dicho antes que es un descubrimiento, es un invento de los romanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Decíamos, los paterfamilias eran los únicos que podían tener derecho de propiedad, eran los únicos que tenían un patrimonio. Entonces vienen los paterfamilias, que son los únicos que pueden tener un patrimonio, y dicen, ¿qué pasa si yo me muero? Si yo me muero, el patrimonio queda ahí. ¿Quién puede agarrar ese patrimonio? Solo el que tiene derecho. ¿Y quién tiene derecho? El sui juris. ¿Y quién puede ser sui juris? Cualquiera de los paterfamilias que hay a mi alrededor, ¿ya? Si me muero yo, cualquiera de los demás que están ahí, que sobreviven, aquellos paterfamilias pueden venir y tomar el patrimonio. Y yo decía, a la gran, pero el patrimonio es mío, mis descendientes o los que dependen de mí, ¿qué? Pues nada, ellos no tienen ningún derecho. El único que tiene derecho es usted. Si usted se muere, pues ni modo, sus bienes quedan ahí para que los tome cualquier otro. Pero entonces no habría la posibilidad de que aquellos que en algún momento estuvieron conmigo trabajando, aquellos que dependen directamente de mí, puedan tener algún beneficio. No. Pero vienen los romanos y se inventan la figura de la sucesión, que lo que implicó fue decir, no, ese patrimonio no se queda vacante ahí para que lo agarre el que esté más listo. No. Lo que vamos a hacer es
vamos a permitir que una vez fallece esta persona, pues venga alguien más y ocupe el lugar que él deja. Al ocupar el lugar que él deja, entonces entra en posesión, llega a tener los derechos que corresponden a ese patrimonio. Así es como se pensó. Entonces se dijo en el Jus Civile primero, ¿se recuerdan? Allá existían dos conjuntos de ordenamientos, ¿verdad? Uno relacionado con el Jus Civile, otro relacionado con el Jus Honorarium. El Jus Civile válido para la ciudad de Roma y una milla alrededor para los ciudadanos romanos, mientras que el Jus Honorarium para lo que ocurre fuera de ese espacio, ¿verdad? Bien, entonces veamos primero el Jus Civile. En el Jus Civile se dijo, pues fallece este señor, ¿verdad? Fallece este señor. Y este señor tiene un patrimonio. ¿Cómo vamos a llamar al patrimonio de este señor en el contexto del Jus Civile? Lo vamos a llamar hereditas, ¿ya? Hereditas es el patrimonio de este señor. Ah, muy bien. ¿Y a este señor qué nombre le vamos a dar? A este señor lo vamos a llamar el de Cuyus. El de Cuyus. ¿Qué es de Cuyus? Cuyus es, digamos, la abreviatura. No es la abreviatura realmente, ¿verdad? Pero es como decir la manera corta de expresar de Cuyus hereditate agitar. De Cuyus hereditate agitar. Mejor dicho, o más conocido como de Cuyus. Algo así como nosotros que decimos, ¿en qué país vives? Guatemala. Pero muy largo, Guate decimos. O por ahí, vas a ir ya no decimos, vas a ir al colegio, no, al cole. Bueno, pues algo así pasó allá en Roma también. Para decir de Cuyus hereditate agitar, muy largo, ¿verdad? Entonces, mejor que de Cuyus nomás. De Cuyus es el que fallece, aquel de cuya herencia se trata. Así lo vamos a conocer ahora. Ya no lo vamos a conocer con el nombre que él tenía, porque persona dejó de ser, él murió. Ya, al morir, deja de existir como persona. Entonces solo es el de Cuyus, aquel de cuya herencia se trata. De él vamos a hablar, del de Cuyus, ya no con nombre, ya no de otra manera, sino como el de Cuyus. El de Cuyus, y que el patrimonio es el que se conoce como hereditas. Y como hay que buscar a alguien que lo suceda, pues cualquiera de los que podría sucederlo se va a llamar heres. Los heres, los herederos, diríamos ahora, ¿verdad? Entonces, esos son los términos que se van a usar en el Jus Civile. Y se dijo allá en el Jus Civile, muy bien, ya sabemos que puedes morir, ¿verdad? Todo pater familias puede morir. Entonces, como no queremos que se pierda el patrimonio del pater familias, sino queremos que trascienda en la familia, pues lo que hay que hacer es identificar a alguien que lo pueda recibir. Muy bien, ¿y qué hacemos entonces? Lo primero que decidieron los romanos fue, pues escribamos una norma en donde diga a quién le toca llegar a recibir ese patrimonio. ¿Ya? Que haya una norma que señale a quién le toca recibir el patrimonio. Es algo así como lo que en general en muchas de las comunidades o civilizaciones se dio. Lo normal es que el hijo primogénito sea el que el padre, ¿verdad? Eso es lo normal, que el hijo primogénito. Bueno, pues digamos algo así en ese contexto, pero insisto, solo es algo parecido. ¿Por qué? Porque recuerden que en el Jus Civile las relaciones no son de carácter consanguíneo, por tanto no es papá e hijo, las relaciones son de poder. Pero para que vayamos entendiendo, es que hago referencia a eso de que el primogénito es el que puede heredar, ¿verdad? Bueno, pues entonces vinieron y escribieron en el Jus Civile quién es el que puede ocupar el lugar del pater familias que muere. Entonces, cuando moría un pater familias, ¿qué era lo que había que hacer? Ir a revisar la norma, ¿verdad? ¿A quién le toca? Ay, aquí en la norma dice a quién. Por ejemplo, al primogénito, ¿verdad? Entonces, ay, aquí hay una norma que dice a quién. Bueno, pues el que la norma dice es al que le tocará ocupar el puesto que ha dejado aquel que ha fallecido y por tanto a él le tocará ser el propietario.
Cuando eso es lo que existe, a esa sucesión se le conoce como sucesión legítima. Es la sucesión legítima. Ahora, con el paso del tiempo, vinieron los romanos y crearon otra institución. Y dijeron, muy bien, ya todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Se muere alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a buscar la norma de el ius civile en donde dice a quién le toca ocupar el puesto de aquel que ha muerto. Pero dijeron, ¿y por qué no le damos la oportunidad al pater familias que él decida quién lo debe suceder? Démosle la oportunidad a que él anote ahí, que él pronuncie ante todos, que él diga, que él designe quién es el que él quiere que ocupe su lugar. Muy bien, dijeron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no. Ahora vayámonos primero a averiguar si él en algún momento dijo quién quiere. Si él no dijo quién quiere, entonces sí, vayámonos al ius civile y busquemos la norma. Cuando él tuvo la oportunidad de decidir a quién designaba para que él sucediera, para que ocupara el lugar que él dejaba, se habló de la sucesión testamentaria. Entonces, el invento del testamento permite hablar de la sucesión testamentaria y es cuando se le da libertad al pater familias para que él decida a quién quiere dejar como sucesor, a quién quiere dejarle el espacio que él deja cuando muere. Entonces tenemos dos opciones aquí, ¿verdad? La primera, que era con base a lo que la norma acordó en su momento, y luego cuando le dieron la libertad para que él dijera. Ahora, si él nunca manifestó nada, entonces habría que irse a lo que la norma dice. Entonces, la sucesión en primer momento debiera ser testamentaria, pero a la falta de testamento, entonces se vuelve solo sucesión legítima. Aquí vale la pena aclarar que la sucesión solamente puede ser legítima o testamentaria. Solamente puede ser testamentaria o legítima. No podemos hablar de una combinación. No quiere decir que ese patrimonio en una porción se va a volver sucesión legítima y en otro una porción testamentaria. No, no se puede. Por ahí a alguien se le podría ocurrir. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si resulta que cuando él hizo su testamento tenía este patrimonio? Pero cuando él muere, ha comprado un terreno que no estaba en ese patrimonio listado. ¿Qué pasa con ese terreno? ¿No será que ese terreno entonces queda como sucesión legítima, mientras que solo lo que había cuando él hizo el testamento debiera quedar como testamentaria? No, ¿ya? Solo es una o es otra. En ese caso, si hay un bien que no fue listado en el testamento, pues se toma el bien y se reparte o se le entrega a quien ya había identificado como eres en el testamento el pater familias. Pero no es posible que a alguien sea sucedido, que a alguien se le suceda de manera testamentaria y legítima a la vez. O es una o es otra. Siempre primero testamentaria y después la legítima. Ahora, eso fue en el ius civile. ¿Y qué pasaba en el ius honorarium? En el ius honorarium los términos van a cambiar. Vamos a tener a un pater familias que no está dentro de la competencia del ius civile, perdón, sino está dentro del ius honorarium, y resulta que entonces en el ius honorarium a este señor no se le dice que tiene un hereditas, sino que tiene un bonorum possessio. Ya el nombre cambia. El patrimonio que tiene el pater familias en el contexto del ius honorarium se conoce como bonorum possessio. Ese es su patrimonio. Ahora, ese bonorum possessio tendrá que ser entregado a alguien, ¿verdad? Y a él, ¿cómo lo vamos a llamar? Al pater familias que ha muerto. Ahí sí no hay diferencia. Él sigue siendo, en este contexto también, conocido como el de cuius. El de cuius hereditate agitar. Aquel de cuya herencia se trata, el de cuius. Pero ahora también, en el caso de quien le pueda suceder, y aquí sí son los hijos, ¿verdad? Porque aquí sí son relaciones consanguíneas, bueno, pues resulta que a estos los vamos a llamar los bonorum poseedores, los bonorum possessor. Ellos son ahora las figuras que tenemos en el marco del ius honorarium. Ahora, la forma de suceder aquí
va a estar vista de tres maneras. ¿Se recuerdan? En el ius civile dijimos sucesión legítima, sucesión testamentaria. Aquí no. Aquí es sine tabulas, secundum tabulas y contra tabulas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí en el ius honorarium se le va a dar la oportunidad al pater familias de que haga una tablita, de que escriba una tablita y que en la tablita designe quién espera a él que lo suceda, quién va a ocupar el lugar de él cuando él muera. Esa tablita va a señalar a quién se le tendrá que entregar o quién deberá tomar el bonorum possessio. Esa tablita quiere decir que la sucesión es secundum tabulas, según la tabla. Ahora, es posible que este señor no haya hecho tablita. Si no hizo tablita, entonces la sucesión es sine tabulas, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta solo con estas dos, sine tabulas es el equivalente a lo que en el ius civile se conoció como sucesión legítima. Y secundum tabulas es lo que en el ius civile se reconoció como sucesión testamentaria. Ahora, el ius honorarium considera una tercera opción, contra tabulas. ¿Cuándo se da contra tabulas? Contra tabulas se va a presentar en esta situación. El señor hizo su tablita, pero ha muerto. Hay que revisar la tablita. Vamos a ver. Ay, aquí está la tablita y dice a quién quiere él que se le tome como sucesor. Sí, pero miren la tablita, ustedes tiene un error. No cumplió con las formalidades, no tiene los requisitos. Ah, qué lástima, ¿verdad? ¿Cómo se fue a equivocar en eso, hombre? Si la tablita está mala, si la tablita no cumple con las formalidades, pues no se va a poder atender la tablita. Y se va a decidir aún en contra de la tablita. Entonces, por eso se dice contra tábulas. La verdad es que la contratábulas y las cinetábulas al final de cuentas van a dejar a la misma persona como sucesor, ¿verdad? Porque cinetábulas, ¿quién decide o dónde está establecido o quién le toca ser el sucesor? En las normas del ius honorario. Ahora, y si la tablita está mala, ¿qué va a pasar? Contra tábulas. Y como es contra tábulas, quiere decir es contra la tabla. Aunque en la tabla diga A, si en el ius honorarium al revisarlo dice B, será B. Entonces quiere decir que en contratábulas prácticamente se determina con base a el ius honorarium, igual que en cinetábulas. Pero estas son las tres sucesiones que reconoció el ius honorarium. Secundum tabulas, cinetábulas y contratábulas. ¿Alguna duda? No, licenciado, gracias. Bien. Bien, entonces, si no tenemos dudas, nos vamos a quedar acá y seguimos nuevamente el próximo martes. El jueves no tendremos clase, ¿verdad? Sino hasta el próximo martes, hasta dentro de 8 días. ¿Por qué no tenemos clase el jueves? Porque se conmemora la revolución del 20 de octubre de 1944. Es decir, conmemoramos aquel momento en el cual hubo una generación que luchó por tener una Guatemala mejor, ¿verdad? Entonces, en reconocimiento a ese esfuerzo que hicieron aquellos de aquel entonces, es que tenemos un descanso el día jueves. No hay clases, no solamente de Derecho Romano, ¿verdad? Sino de las otras asignaturas también dentro de la facultad y realmente es un descanso a nivel nacional. Entonces, no tenemos clases el jueves, sino hasta dentro de 8 días. Así que se cuidan, feliz descanso, feliz fin de semana y estamos nuevamente en clases el próximo martes. Para los que tienen el examen extraordinario, sí, ¿verdad? Mañana tendrán que presentarse a eso de las 17 horas en una sesión de Meet, en donde se les va a explicar cómo se va a hacer el examen.
en una sesión de Meet con cámara abierta. Entonces, muchas gracias por su atención.